Hola, estamos conversando con el economista, el doctor Alberto Venegas Lynch, que es autor, entre muchos otros, de Estados Unidos contra Estados Unidos y de la tragedia de la drogadicción, que son dos de sus más recientes obras. Doctor, vamos a tocar algún tema que no tiene nada que ver con ninguna de estos dos, o tal vez sí. Usted ha mencionado recientemente la antiutopía de Huxley, como la cretinización de la gente. Y a mí se me ocurrió que hay dos instituciones que nosotros solemos dar como muy importantes o como por sentadas y hasta imprescindibles. Una es la educación pública y la otra es el servicio militar obligatorio, que tienden a nivelar, tienden a hacer que las personas compartan los mismos valores, los símbolos patrios, por ejemplo, ese sentimiento de colectividad como comunidad, casi que como tribu. ¿Podría usted comentarnos algo acerca de esta antiutopía de Huxley? Sí, cómo no. Creo, y muchos comparten esto, que la antiutopía de Huxley es más peligrosa que la antiutopía de Orwell, puesto que implica lo que acabas de decir, la entrega encadenada de la persona al aparato estatal. Y efectivamente, como está en la pregunta, o en el interrogante la cuestión de los símbolos patrios ha hecho mucho daño. Y es curioso, ¿no? Porque, suponte, en América Latina, los que más son dados a usar escarapelas, banderas y trompetas y himnos guerreros y todas estas cuestiones, y hablar de la independencia, son los más españolistas, en el sentido de que adhieren a la estructura monopólica colonial. Entonces no se comprende cómo utilizan símbolos que era para separarse de un régimen autoritario cuando adhieren a ese sistema. Pero lo más peligroso a mí me parece, Luis, vinculado esto con los colegios, es que claro, empieza el niño y se le pone un uniforme, se lo hace marchar, se lo hace cantar himnos guerreros, siempre están el águila guerrera y ese tipo de cosas. Luego viene el cumpleaños y el padre, con la mayor buena intención, le regala una granada y una ametralladora, y luego nos sorprendemos que los chicos sean violentos. Ven películas de guerra, y en los colegios, yo diría estatales, no públicos, como tú dijiste, porque los colegios privados también son para el público. En realidad, cuando se habla de educación pública, se oculta esa parte fea, ese rostro desagradable, igual que la literatura estatal y la prensa estatal. No se quiere hablar de colegios estatales y se prefiere poner esa especie de pantalla de colegio, de universidad pública, cuando es en realidad estatal, como digo, ¿no? Y ahí me parece que en gran medida se estimula el nacionalismo, se estimula, la gente dice hay que ser bueno con el prójimo y todo, a menos que sea cruzando la frontera. Si es cruzando la frontera es un enemigo. Digamos, las cosas que se producen o se hacen en el país son valores y lo que hacen en otros países son desvalores. Yo creo mucho lo que decía Borges: vendrán otros tiempos que seremos cosmopolitas, como decían los estoicos, y desaparecerán como algo absurdo las fronteras. Entonces, la frontera, desde la perspectiva liberal, me parece, Luis, es solo para descentralizar el poder, solamente para evitar los riesgos fenomenales de un gobierno universal. Porque si hay un gobierno universal no hay contrapartes, no hay el totalitarismo y la concentración y el eventual abuso del poder no tiene defensas. Entonces solo por eso existen países, pero no es porque somos digamos, de una naturaleza distinta. Yo creo que ese espíritu cosmopolita de inclinarnos frente a gente que respeta el derecho de otros, no importa de dónde venga, cuál es su religión, esta cuestión de los estados-nación y toda la gente se ha tomado en serio el asunto. Es decir, por cruzar un río, por cruzar una montaña, resulta que hay cargas fenomenales impositivas. Tú tienes ahí una cuestión que es muy curiosa, ¿no? Me parece, Luis, ¿no? A mí me atrae mucho la palabra contrabando. Contrabando viene de una cosa autoritaria, militar. Hay un personaje del siglo XIX en la Argentina, Mariano Moreno, que decía que el libre cambio subroga el contrabando. El contrabando existe solo porque hay vistas de aduana.
Y los vistas de aduana son personajes en todos los países del mundo iguales, quieren una de dos cosas, o cohecho o están transmitiendo este mensaje. No vaya usted a traer algo más barato y de mejor calidad porque va a perjudicar gravemente a sus congéneres. Entonces, si es una máquina de fotos, tiene que sacar turbio, porque si saca muy claro va a ser un gran perjuicio. Son cosas inauditas. Yo, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí tengo que viajar mucho y una de las cosas que me afecta psíquicamente y moralmente son las aduanas, especialmente cuando revisan las valijas de otro. Aunque no sea la revisa, aunque no revisan mi valija, digamos, me parece una intromisión a la privacidad y una falta de respeto, que le saquen la ropa interior y le miren cosas, y todavía hacen la pregunta idiota, ¿usted trae solamente efectos personales? Pero si no, si yo soy una persona, ¿de qué efectos van a ser? Digamos, si no son cosas robadas, son cosas mías. Y después se dice, bueno, esto puede ser para protegerse contra el terrorismo, protegerse contra, no sé, la entrada de armas. Y en realidad los terroristas entran con pasaportes falsificados y por las aduanas y digamos esto no sirve para ese cometido, ¿no? Entonces a mí me parece que una cosa civilizada sería cuando uno llega en avión a un país decir este es un país civilizado, no tenemos aduanas. Y eliminar también los pasaportes, que como ha dicho Milton Friedman, Salvador de Madariaga y tantos otros, es un instrumento inventado por tiranos. Digamos que para ir de un lado a otro había que tener pasaporte, el portador, para poder pasar. Entonces los nacionalismos me parece que han hecho mucho daño. A mí, por ejemplo, Luis, me divierte, me entretiene, me estimula debatir con socialistas. Pero reconozco que con nacionalistas me produce un bostezo gigantesco, porque empiezan con el ser nacional y la identidad nacional, una serie de cosas que no sé qué quieren decir, y me parece que a los chicos, en lugar de educarlos para la libertad, fortalecer la responsabilidad individual, como tú decías antes, evitar la cosa colectiva, darse cuenta que lo interesante, hasta en la conversación, es interesante la divergencia o los puntos de vista distintos. Si todos fuéramos iguales, como lo quería establecer, por ejemplo, Mao y esos energúmenos, hasta en la vestimenta y todo, se convierte en algo muy desagradable la humanidad. Lo interesante es la diversidad y cultivarlos desde que sean chicos y cultivar su personalidad, y no estar metidos en una cosa masificadora, hacer y decir lo que hacen los demás, que provoca finalmente esas crisis existenciales. Yo creo que el éxito en alguna medida de los psiquiatras está en la cosa de la masificación, ¿no? Que le van a preguntar quién soy yo al final de tanto hacer y decir lo que hacen y dicen los demás. De manera que esto por una parte, ¿no? Y la educación estatal, yo creo que el rol del Estado en la educación debe, si somos seres libres, debe desaparecer. Me parece que un ministro de educación, por ejemplo, me parece que es un insulto a la inteligencia, porque una persona que pretende controlar la educación quiere decir que no sabe qué es la educación, porque es un proceso abierto, evolutivo y de prueba de error por naturaleza. Entonces, ¿qué debería en una república enseñarse? Lo que le dé la gana a quienes forman los colegios y las universidades, excepto entrenar gente para secuestrar, violar y poner bombas. Entonces sí, porque se está atentando contra derechos de otros, pero si no, digamos, en las pruebas, ¿cuántas asignaturas, cuánto tiempo tienen que estar los chicos en los colegios, en las universidades? Es algo que depende de cada uno. Pero un punto importante, me parece, Luis, un primer paso es que la educación privada sea privada. Y en realidad, hoy día los ministerios de educación establecen pautas, guías de estructuras curriculares y de textos que hacen que la educación privada sea semiestatal también, ¿no?